Bien, señores, continuamos nosotros aquí en Hoy por Hoy y en el mano a mano aquí de Hoy por Hoy nos visita Miguel Molina, quien es de la Defensoría del Niño, la Niña y el Adolescente, en donde vamos a dialogar con él sobre, sin duda, uno de los sectores más indefensos, ¿no? que tiene la sociedad. Y digo esto y traigo a colación la noticia de último momento que se tuvo durante la semana, que tuvo gran impacto. En realidad fue un informe de un diario gráfico el día domingo, a partir de un operativo policial en donde encontraron a 3 menores realmente en situaciones indignas, ¿no? Y según fueron dándose los peritajes, nos encontrábamos con que algunas de ellas habían sufrido abuso sexual o eran directamente utilizadas para la prostitución, según lo que salió desde las propias pericias de la policía de la provincia de Misiones. Vamos a ver cómo se está trabajando en estas cuestiones y en los municipios desde la Defensoría. Miguel Molina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por venir en principio. Muchas gracias por la invitación. Bien. Bueno, Molina, ¿cómo se está trabajando en este tipo de situaciones? Me imagino que uno las observa y se encuentra primero con el espanto, ¿no? Y después con qué hacemos con estas situaciones. Sí, lamentablemente el abuso sexual infantil es un fenómeno bastante recurrente. Es más de lo que pensamos, Sí. solo que es un problema que tiene escasa visibilidad. El abuso sexual infantil, estaba leyendo un artículo pequeño del diario La Nación de hace un tiempo, ¿no? Hay algunas metáforas que me impactaron mucho. El periodista comenta que el abuso sexual infantil probablemente sea la polio de la actualidad, ¿no? Sí. Y no existe, dice este periodista, ningún virus, ninguna peste que haya causado tanto daño a la humanidad como el abuso sexual infantil. Con esto quiero decir que es un problema serio porque tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Claro. Sucede que este periodista dice, bueno, el cuerpo de un niño es cemento fresco y el adulto tiene que saber que el que pone la mano ahí deja marcas de por vida. El niño lo que busca en el adulto es protección, es abrigo, es una conducta natural y recibe del adulto una respuesta erógena, ¿no? Entonces, a ver, las estadísticas más globales de la Organización Mundial de la Salud o de UNICEF, si bien hay muchos subregistros y después vamos a ver por qué razón, 1 de cada 5 mujeres han sufrido algún tipo de abuso a lo largo de su infancia y 1 de cada 10 varones. Entendiendo el abuso sexual no solo por el contacto físico, sino también las otras prácticas cotidianas que estamos viendo, es el contacto de los niños con la pornografía a través de las redes o la captación de los niños a través de este fenómeno que es el grooming, que es entrar en confianza, entrar en sus perfiles, hasta lograr una comunicación que le permite al pedófilo tomar imágenes o información clave de un niño que después le permiten extorsionarlo, ¿no? Bueno, en este caso que usted ha hecho referencia, es un crimen, ¿cómo le puedo decir? Es un crimen horrible, porque no solo está la figura del abuso sexual, sino también de la trata. De la trata, claro. De la trata. Y lo raro de este fenómeno es cierta pasividad de la comunidad, porque en un pueblo chico todos nos conocemos y sabemos los movimientos, ¿no? Ese es un tema sensible que me gustaría repreguntarle, porque lamentablemente uno recorre los municipios y a veces este tipo de situaciones, no siempre, a veces, este tipo de situaciones se naturalizan. O sea, son naturales en la mayoría de los municipios. ¿Cómo se puede trabajar con la comunidad para poder contrarrestar esto? Yo parto de la base que no justifico ninguna pauta cultural que signifique la vulneración del derecho a un niño. Porque esta expresión de que es cultural usted va a encontrar inclusive en algunos tratados, o hay personas que hasta lo defienden, ¿no?
En este caso, respecto a los niños, yo soy muy claro y categórico, ¿no? Pero sí hay en la comunidad, aquí siempre pasó, esto sucede y después no pasa nada, cierta tolerancia social que es sinceramente preocupante. Por eso, nosotros no solo hemos actuado en distintos casos, el abusador, ¿quién es? Generalmente es el quien menos sospechamos, ¿sí? Segundo, es un familiar directo. El abuso sexual infantil en un 80% se da en el ámbito intrafamiliar. En los registros de la policía nosotros analizamos una serie anual de los registros de la policía. Todos los casos de abuso sexual infantil son intrafamiliar y solo en algunos casos es camino a la escuela, camino a su casa o en alguna situación advenediza, ¿no? ¿Y cuáles son las luces de alertas a las cuales los padres tienen que estar atentos? ¿Qué Mire, síntomas, qué aspectos tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, la voz, la señal de alarma. Es un hecho que existe, es bastante común y es necesario que los padres tomemos cartas en el asunto. En principio, la confianza con el niño. Otra situación que es recurrente y usted va a ver en todos los expedientes judiciales y policiales, que el adulto sostiene que la niña o el niño mienten. Es una segunda vulneración. ¿La justicia misionera está preparada para este tipo de casos? En particular, yo noto cierto garantismo respecto del adulto y no del niño. Y los casos que usted ve que toman estado público, que son los menos, claro, usted verá todos los ardides en favor del adulto, inclusive la libertad del adulto cuando vive a cuadras de la casa del niño o de la niña. Claro. ¿No? O por ejemplo, cuando tendríamos que proteger a la víctima. Al niño. Claro. Y en este último caso que se popularizó tanto, se sociabilizó tanto, de esta persona que trabajaba en el Consejo General de Educación, los trasladaron a Oberá, ahora hay secreto de sumario en la causa. O sea, ese tipo de cuestiones apuntan a lo que usted dice, es como que hay una protección en este caso, al sospechado de abuso, porque tuvo una tentativa, ¿no? Yo creo que tenemos cierta ausencia o falta de cultura de defensa de los derechos de los niños. Nuestros razonamientos son adultocéntricos y siempre se justifica el actual de los adultos. En el caso del docente, esto lo digo por haber sido autoridad, todo ciudadano va a un sumario administrativo, digamos, en el caso de que exista la necesidad de deslindar algún tipo de responsabilidad, y más en estos casos donde la autoridad de aplicación toma la información de la justicia. O sea, de oficio tiene que actuar el Consejo cuando esto toma estado público. De hecho, yo me comuniqué con el presidente y me informó que, bueno, tomaron vista del expediente y se procede a la separación preventiva. Pero ahí viene otra cuestión. Separar preventivamente a un docente de su cargo es quitarlo de frente del aula y llevarlo a una instancia administrativa. Esto es visto por la comunidad como un premio y se lo ascendieron. Dice, antes estaba en la escuela y ahora está en la supervisión o está en el Consejo General de Educación, ¿no? Claro, exactamente. ¿No? Entonces, bueno, eso hay que tener cierta comprensión con la autoridad de aplicación respecto de cuál es el destino que se da, porque esa persona, mientras está siendo investigada, claro, no es culpable. No es culpable y tiene que estar en un ámbito laboral, ¿no? ¿Y ese es el caso de esta persona, digo? Mire, la información que yo dispongo es que está separada del cargo. Yo estuve en Oberá en una jornada de capacitación. Claro, porque usted fue integrante del Consejo General de Educación, hay que decírselo a la gente también, ¿no? Al estar en Oberá, la atmósfera social, digamos, daba cuenta de esta situación que estamos hablando. Pero técnicamente está separado el cargo, está la investigación en la justicia. Y en este caso, mire, yo le decía que generalmente es quien menos sospechamos. Claro. Nosotros actuamos en casos donde el abusador ha sido el progenitor, el padre, ¿no? Ahí vale la aclaración que ser aportante de un espermatozoide o de un óvulo no te convierte en padre o en madre. En este caso, esta persona había abusado de una de sus hijas, de otra de sus hijas, y
cuando intentó hacerlo con la tercera, una de ellas denunció esa situación, ¿no? Entonces, es un familiar directo, un familiar próximo. ¿Le llegan muchas denuncias a ustedes de este tipo de casos, como me comentaba? Estos casos así aberrantes, felizmente no tanto. Pero hay un subregistro y no hay denuncia al ser intrafamiliar. Esto, Claro. La familia generalmente protege o tapa. Por temor al escarnio público, por la situación, y por, Claro. mire, argumentos usted va a escuchar algunos que son realmente, a ver, en todos los casos digo, el mal menor es poner preso al abusador. Ese es el mal menor. O sea, nosotros que estamos viendo que hay una reiteración de esta conducta por falta de punición, ¿no? Entonces, es en la escuela, es en el CAPS, en el hospital, es la abuela, es la tía, es la vecina la que denuncia este tipo de hechos aberrantes. Entonces, también nos ha pasado con abuelos. Con abuelos también. Abuelos que abusan de sus nietas. Entonces, la madre va a trabajar, padre separado. ¿Y qué dicen los abusadores? Disculpe la pregunta, porque la verdad que es hasta un simple dato morboso, si se quiere, pero digo, ¿qué explicación dan este tipo de pervertidos? Porque no hay otra adjetivación para estas personas. A ver, desde mi función no me ha tocado asumir esa responsabilidad de tener Claro. una conversación con, Claro, en pero este caso. ¿qué le cuentan los jueces? Me imagino que charla con ellos. Bueno, a ver, para mí va en el terreno de la psiquiatría y el terreno, o sea, de la salud y el terreno del delito, ¿no? Sí, no, obviamente. Ahora, fíjese que este caso que tomó Estado Público siendo un docente, la pregunta es siendo un docente. Mire, este no es un problema de profesiones, porque, a ver, sacerdotes, pastores, docentes, médicos, comunicadores sociales, enfermeros. Los encontrás en todos los lugares. Los encontrás en todos los lugares. Los Y segundo, en todos los ámbitos sociales, no es un problema de los humildes del hacinamiento. Toman Estado Público casos de personas que teniendo no solo prestigio académico, prestigio económico, o sea que es realmente un delito que atraviesa a toda la sociedad. Molina, agradeciéndole su tiempo, me gustaría que diera a las personas que nos están mirando en este momento algunos tips o qué es lo que tenemos que hacer en este tipo de situaciones cuando observamos desde afuera o vemos que algo puede ser semejante a lo que ha descrito usted. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Dónde nos podemos comunicar? ¿Nos podemos comunicar con la Defensoría? Mire, es un fenómeno y es un delito grave. Sí. Es recurrente. ¿Sí? Tercero, lo más importante es el diálogo con el niño, y más importante que el diálogo es creer al niño. El niño no miente. El niño no miente. Inclusive en el refranero popular usted encuentra que los borrachos, los niños y los locos no mienten. Claro. ¿No? Bueno, ¿qué sucede? Le cuesta mucho al niño explicitar una situación de esta naturaleza, y si a eso se le agrega estás fantaseando, eso es mentira, no puede ser, tu padre nunca va a hacer eso, el abuelo no haría eso, tu primo, tu hermano, ¿no? Produce un segundo daño terrible en estas personas. ¿Sirven las cámaras Gesell? Yo, a la luz de los últimos procedimientos judiciales, creo que hay que hacer una revisión, un ajuste porque si un niño fue a una cámara Gesell y después por un tecnicismo administrativo judicial, esa niña tiene que volver a una segunda cámara Gesell, entonces quiere decir que ¿qué pasó con la primera? Claro, con lo que significa. Con lo que significa. Volver a remover todos esos recuerdos para el chico. Yo me imagino que, no sé, es un cirujano que tiene que volver a abrir un pecho a corazón abierto nuevamente. Eso, digamos, no está previsto en la concepción de la herramienta porque se tiene que dar una circunstancia en la cual el niño puede expresar. Bueno, hay que enseñarle al niño desde pequeño que su cuerpo es suyo y que nadie lo tiene que tocar. Nadie.
menos sus partes íntimas, ¿no? Esa es una gran barrera, es una gran defensa, porque cuando aparezca cualquier signo de esta naturaleza, claro, se prende la luz de alarma. Automáticamente el chico ya sabe que eso no. Que no, y va a contar, va a decir, ojo que a mí me pasó tal cosa, ¿no? Y tercero, es, a pesar de la bronca, de la frustración que le puede producir y el enojo que le puede producir al adulto, esa sensación no transmitirle al niño, porque el niño se siente culpable. Él está confundido, y él confió en una persona que es de su extrema confianza, y él se va a sentir culpable. Claro. Cuando no solo que está amenazado, sino que va a creer que él es el responsable de la conducta errónea, ¿no? Claro. O sea, se produce un fenómeno contrario a la persona que es afectada. Bien, Molina, le agradecemos su tiempo y bueno, esperemos haya sido muy instructivo para la gente que está del otro lado sobre todo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Con el tema de las redes, sí, también un pedófilo, por ejemplo, si no tiene las redes, ataca a una persona. Si tiene las redes, ataca a 100.000 en un momento. Claro. En ese caso, la recomendación es: los padres tienen que participar de las actividades en las redes de sus hijos. Sí, tienen que saber su... No es espiar, claro, es hablar en confianza y decir, bueno, ¿cuáles son tus amigos? ¿No? ¿Qué tipo de conversación se tiene? Si alguien está por entrar, no permitas, como decían las abuelas, con desconocidos, no. Y a los profesores de informática que tienen tanto acceso a la información y tanto acceso a los niños, por favor, enseñarles el ABC de una navegación segura. En la página de la Defensoría nosotros bajamos toda la información sobre este fenómeno que brinda UNICEF. Bien. Entonces, entrando a la página pueden consultar. ¿Cuál es la página? ¿La dirección? Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, en NIA, sí, misiones.gov. Perfecto. O entrando en Google, Salta, digamos. Salta, sí. Perfecto. Pones Defensoría de Niños, Niñas, Adolescentes, Misiones y ahí te salta. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias, muy amable. Así llegamos al cierre de Hoy por Hoy, agradeciéndole a ustedes que están del otro lado la presencia, ¿no? Que están ahí. Muchísimas gracias en la previa de lo que fuere, de un día sábado o lunes en algunos casos. Así que bueno, muchísimas gracias por dejarnos ingresar a sus hogares. Y recordar que nos encuentran en el Facebook, estamos en Hoy por Hoy en Facebook, en Twitter, numeral Hoy por Hoy 3 en Twitter, al 3764295317, y también lo más relevante en la semana lo tienen a través de www.agenciahoy.com. Bien, muchísimas gracias y no se olvide, de lunes a viernes estamos de 8 a 12 en 104.5, 90.3, 670 amplitud modulada y 91.9. De lunes a viernes de 8 a 12 y puede escuchar la radio si quiere todo el día, porque realmente hay una gran programación. Así que bueno, ahí también, si no les alcanza con esto, bueno, nos pueden seguir escuchando de lunes a viernes. Y si están hartos... En realidad a nosotros nos falta un poquitito de tiempo para contar todo lo que hacemos en la semana. Sí, tal cual. Bueno, así que gracias por estar del otro lado y nos encontramos con este programa, Hoy por Hoy, edición TV, el sábado. Así que gracias por estar ahí. Hasta el próximo sábado.